máquina se somete a las fuerzas y pares mostrados en la figura. Entonces fíjense que se trata de 2 pares y se trata de 4 fuerzas. El componente debe mantenerse en su lugar mediante un solo remache que puede resistir una fuerza pero no un par. Es decir, todas estas fuerzas y pares debo cambiarlas por una sola fuerza y no debe haber par. Para P igual a 0, determine la ubicación del orificio para el remache si éste debe localizarse sobre A, la línea FG. Entonces fíjense, en la línea FG es la parte A, es decir, la fuerza debe estar sobre esa línea, y B sobre la línea GH. Entonces la fuerza ubicada en esa línea. Todo ese sistema cambiarlo en el inciso A por una sola fuerza ubicada sobre esa línea, en el inciso B una sola fuerza ubicada sobre esa línea. Pero no vamos a hacer el 315 sino el 316, donde me dice suponga que la fuerza P vale 60 newton, para que nos quede pues un poco más complicado el ejercicio. Bueno, entonces obviamente como el ejercicio trata de reducción de un sistema de fuerzas y momentos a una sola fuerza, entonces lo primero que vamos a hacer, o la manera como vamos a hacer el ejercicio, es sacar una resultante de las fuerzas y sacar un momento resultante respecto a algún punto. Entonces aquí lo primero que vamos a colocar es la referencia y mis ejes de referencia, que los voy a colocar de la siguiente manera. Bueno, aquí está, eje X, eje Y, y fíjense en dónde colocamos en el punto G el origen del sistema, o el punto de referencia, mi punto G. Entonces ahora, la resultante de las fuerzas, ¿cómo voy a sacar la fuerza resultante? Sencillamente el vector resultante lo voy a sacar como el vector resultante en X más el vector resultante en Y. Eso me da el resultante total. El resultante en X, obviamente tengo que descomponer la fuerza de 200 y la fuerza de 120 porque no están en componentes X y Y. Entonces lo primero que voy a hacer es eso. Bueno, y aquí están las dos fuerzas. Fíjense que como esta fuerza llega al punto E, pues la voy a llamar la fuerza E. Y estas son sus dos componentes. De una vez marqué el triángulo de fuerzas. A mí me interesa esta EY y esta EX, que son las componentes. Pero ahora miren cómo marqué el triángulo de fuerzas. Los 15 grados los pegué al eje horizontal. Eso espera que la X sea con coseno. Entonces, la componente en X de ese vector E, o sea, EX, van a ser los 200 newton por el coseno de 15 grados. Y obviamente la componente en Y, acá esta, van a ser los 200 newton por el seno de 15 grados. Ahí están las dos componentes. La Y con seno, la X con coseno, pero porque pegué aquí mi ángulo al eje horizontal. Igual acá, para el otro triángulo. Entonces aquí en el otro triángulo, fíjense que el ángulo acá, este ángulo, o que aquí está marcado los 70 grados, está pegado aquí al eje horizontal, ¿no? Entonces nuevamente, como la fuerza llega en D, pues a esta componente horizontal la voy a llamar dx y va a ser la hipotenusa, que son los 120 newton, multiplicada por el coseno de 70 grados. Y la componente en Y, que es esta, que la voy a llamar de Y, es la hipotenusa, que siguen siendo los 120 newton, pero está por seno de 70 grados. Y ahí están las componentes de esas dos fuerzas. Entonces me quedo con las componentes y voy a ahorrar lo demás. Bueno, una vez descompuestas, entonces ahora sí ya podemos armar la resultante en X. La resultante en X me va a salir de esta EX, que va positiva, va para la derecha, de esta dx que viene para la izquierda, miren la flecha, de esta carga P, que recuerden que es 60, me la dan aquí en el problema, miren los 60 newton, y que va para la derecha, o sea positiva. Entonces, como solo tengo 3 fuerzas en X, voy a sumar esas 3 aquí para sacar la resultante en X. Bueno, y aquí está la resultante en X, 200 coseno de 15, que es esta, menos dx, que es 120 coseno de 70, que es esta, menos porque viene para la izquierda, y más 60 newton, que era la carga P que habíamos hablado, aquí la de 60 newton. Listo. Al hacer la operación, pues esto nos da que la resultante en X es 212,142. Positiva quiere decir que va para la derecha. Ahora, la resultante en Y. Entonces, ¿cuáles cargas tengo en Y? Tengo EY, que es 200 seno de 15, esta de Y, ambas bajando, fíjense, ambas van bajando, negativas. Y la de 80, que también va bajando, o sea, las 3 negativas, tengo 3 cargas negativas, que las tengo acá, miren. Menos 200 seno de 15, menos 120 seno de 70, menos 80 newton. Al sumarlas me da menos 244.527. Y aquí ya tengo la resultante R,
porque ya tengo Rx y Ry, las resultantes X y Y. Listo, ahora lo que voy a hacer es sumatoria de momentos respecto a un punto de rotación, que voy a escoger el punto de rotación, el punto G. Esto con el ánimo de sacar el momento resultante. Entonces, sumatoria de momentos respecto al punto G para sacar el momento resultante. Y recuerden que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, lo que yo tengo es un cuerpo rígido, como este, sobre el cual actúan varias fuerzas, ¿cierto? Y actúan varios momentos. ¿Qué estoy haciendo? De estas fuerzas saco esta fuerza resultante, que fue lo que acabo de obtener acá, esta resultante, esta R, pero la obtuve a través de componentes. Ya tengo mi resultante de fuerzas. Pero también necesito la resultante de momentos, que es esta, el momento resultante. Estos dos vectores van a ser perpendiculares, van a formar 90 grados este vector fuerza y este vector momento. Fíjense por qué. Fíjense que todas las fuerzas están contenidas en este plano, en el plano del papel. Y las rotaciones, fíjense que tengo rotación acá, más las rotaciones que producen esas fuerzas respecto a G. Esas rotaciones, si yo curvo mi mano, saco mi mano derecha, curvo mis 4 dedos, dejo por fuera el dedo pulgar, esas rotaciones, el dedo pulgar indica que van saliendo del papel, al seguir la flecha curva así, con sus 4 dedos. Esa rotación, el dedo pulgar dice que va saliendo del papel, o sea que esa rotación, el eje de rotación es perpendicular al plano de las fuerzas. ¿Qué es esto? Fuerza resultante perpendicular al eje de las rotaciones. Y en ese caso voy a poder reducir todo ese sistema a una única fuerza. Que el problema me dice que la reduzca a una única fuerza, que primero busque la fuerza que quede sobre la línea FG y luego que busque que la fuerza quede sobre la línea GH, una única fuerza. Entonces por eso es que estamos haciendo aquí el momento resultante. Bueno, y empiezo por el primer momento. Entonces voy a tomar a X. Recordemos que es línea de acción de la fuerza. Entonces la línea de acción de X pues es esta línea horizontal, ¿cierto? Esta línea azul es la línea de acción. Una línea que sea perpendicular a la línea azul y que vaya hasta el punto G, pues esa va a ser esta línea roja, esta línea verde, perdón, que vamos a marcar acá. Y entonces el momento va a ser esta distancia de la línea verde por el valor de X, que es 200 coseno de 15. Bueno, pero ¿cuánto es esta distancia? Entonces, si venimos aquí a la gráfica, fíjense, estos 520 va desde acá hasta acá, miren. Pero G está 50 arriba de eso. O sea que a estos 520 le quito 50, me da 470 milímetros. Esta distancia serían 470 milímetros, que de una vez la paso a metros y me da 0,47 metros. Entonces el primer momento serán 0,47 metros por el valor de la fuerza, entonces que son 200, ¿cierto? Newton por el coseno de 15 grados. Y ahora el sentido de la rotación. ¿Cómo rota la componente, esta componente, fíjense, esta componente X, cómo rota alrededor del punto G? Entonces la rotación será así alrededor del punto G, ¿cierto? Y así de sentido horario, o sea que esa rotación le corresponde un signo negativo. Bueno, ahí está el negativo en la rotación. Ojo, de toda la rotación, aquí yo lo que le estoy colocando es el signo a esta rotación, signo negativo. Bueno, y de una vez hagamos la otra rotación, la rotación que genera dx. Fíjense que la línea de acción de dx es exactamente la misma, mírenla. Es la misma línea azul, o sea que la perpendicular que va de esa línea azul al punto G sigue siendo los mismos 470. O sea que la rotación que produce dx son los valores de x, que es 120 newton por coseno de 70 grados, ¿cierto? La componente en x por esa distancia, 0,47 metros. Y el sentido de la rotación, fíjense que esta viene contraria, ¿no? Esta viene hacia el otro sentido, viene la flecha hacia acá, o sea que viene rotando con respecto a G antihoraria, o sea que esta rotación acá le asigno un signo positivo. Listo, está la rotación de las dos componentes en X. Ahora miremos las rotaciones de las componentes en Y. Bueno, empecemos con Y, línea de acción de Y. Entonces, una línea que pase por encima de Y, es esta línea azul, ¿cierto? Bueno, fíjense que es una línea vertical. La perpendicular que va de esa línea vertical, o de esa línea azul, hasta el punto de rotación G, es esta línea verde. Y entonces el momento será esta distancia por el valor de este EY. ¿Cuánto es esa distancia? Son 50 milímetros, acá está.
Luego aquí está 0,05 metros, que son los 50 milímetros por la fuerza, 200 seno de 15. El signo de la rotación, fíjense que E va bajando. Si la llevo hasta acá, hasta cerca de G, mire, hasta el cruce de las dos, esta es Y, entonces la rotación que seguiría es así. Sentido antihorario, o sea que esta rotación que genera EY es positiva. Entonces vamos a colocar acá el positivo en la rotación. Listo, vamos con la otra rotación, la rotación que genera DY. Entonces la línea de acción, entonces ya sabemos que una línea por encima de DY, como DY es vertical, pues será esta línea vertical. Una línea que forme 90 grados con esa vertical y que vaya hasta el punto G, es esta línea verde. Bueno, ¿y cuál es la longitud, cuál es la distancia acá? Entonces la distancia van a ser, fijémonos acá en la gráfica. Desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, hay estos 240 de arriba, miren. Pero a estos 240 que hay desde acá hasta acá, me toca quitarle estos 50, porque la línea verde arranca en G y acaba acá. Entonces 240, estos 240 menos estos 50 me da 190, o sea que esa longitud son 190 por el valor de DY, que es 120 seno de 70, entonces escribamos acá. Bueno, y ahí está, 190 por 120 seno de 70. Nos falta el signo de la rotación. Si venimos acá y observamos DY, mírenla bajando, quiere decir que esa rotación alrededor del punto G es en sentido horario, o sea, esa rotación es negativa. Entonces aquí asignamos el negativo a la rotación. Listo. ¿Qué me faltan? Las rotaciones que genera la carga de 80 y la de 60. Empecemos con la de 60. Entonces, línea de acción de la carga de 60, obviamente es una línea horizontal. La perpendicular que va de esta línea horizontal que acabamos de trazar hasta el punto G es esta nueva línea verde. Entonces, ¿cuánto es esta distancia? Miremoslo aquí en la gráfica. Son estos 180, pero 180 va desde acá hasta acá, ¿cierto? Hasta el borde de la placa. Pero tengo que devolverme esta medida. ¿Cuánto es esta medida? Entonces aquí el dibujo me lo marca, esta medida son 50 milímetros. Entonces 180 menos 50 me da 130. O sea que esa rotación son 60 que es la fuerza, 60 por 130 milímetros. Obviamente esa rotación pasa a metros. Bueno, ahí está, 130 milímetros, 0,13 metros por 60 newton. El sentido de la rotación. Entonces si yo traigo mi fuerza hasta acá, hasta donde se encuentran las dos líneas, mírenla, y la rotación que genera esta fuerza aquí alrededor de G, pues obviamente va a ser en este sentido, que es el sentido horario. Luego esa rotación es negativa, entonces vamos a asignarle aquí negativo a la rotación. Listo, y la última rotación, la que me genera la carga de 80. Bueno, entonces línea de acción de la carga de 80, ahí está, la perpendicular que va de esa línea al punto de rotación, que será esta línea, es en verde que la estamos colocando. Entonces aquí coloquémosla en verde. Listo, la longitud, la distancia de esta línea verde, ¿esta distancia cuánto es? Entonces miremos, vale 640, ¿cierto? Pero desde acá hasta acá. Sin embargo, no la necesitamos toda, este pedazo no lo necesitamos, y este pedazo son estos 50 milímetros. 640 menos estos 50 nos da 590, 590 milímetros. Entonces aquí por 590 milímetros, que es 0,59 metros. Listo. El sentido de esta rotación de la carga de 80, entonces si la miramos como va bajando alrededor de G, rotaría en este sentido, sentido horario, o sea que esa rotación es negativa. Bueno, y ahí está el negativo de la rotación. Ahora, ¿qué nos queda? Estas dos rotaciones. Entonces miremos estas rotaciones. Fíjense cómo va la flecha, ¿no? En la rotación. Va en sentido antihorario, o sea que esta es positiva, esta también va en sentido antihorario. Fíjense que esto ya es newton metro, ya es la rotación. Como van en el mismo sentido las dos rotaciones, entonces las puedo sumar. 40 y 42 me da 82 newton metro, antihorario positivo, entonces aquí más 82 newton metro. Listo, y aquí ya hice las rotaciones de cada fuerza más las dos rotaciones externas, luego ya tengo la rotación resultante. Bueno, esto nos da menos 63.344, quiere decir que la rotación resultante lleva este sentido. Ahora, ya tengo mi sistema equivalente porque tengo mi resultante de fuerza, mi resultante de momento, entonces voy a dibujar ese sistema equivalente aquí sobre el punto G. ¿Cómo voy a dibujar las resultantes? La resultante de fuerza. Entonces dibujo estos 212 y estos menos 244, o sea, Rx y Ry.
Bueno, ahí está, Rx y Ry, una positiva, la otra negativa, porque así fue como me dieron los resultados, una a la derecha, la otra bajando, y eso me da la resultante. Esa es la fuerza resultante, y recuerden que hay un momento resultante que es 63,344 en este sentido, entonces de una vez también lo vamos a dibujar, ese momento resultante. Entonces aquí lo colocamos en este sentido, el momento resultante respecto de ¿quién? Respecto de G. Y ahora lo que tengo que hacer es, ya hice que cambié todas estas fuerzas, las estoy quitando todas las fuerzas y estos dos momentos por este sistema equivalente, fuerza resultante, momento resultante. Pero el problema me dice, solo deje fuerza resultante, quiere decir que me toca eliminar este momento. Y para la parte A, el inciso A, fíjense acá me dicen, para el inciso A, sobre la línea, la fuerza resultante debe estar sobre la línea FG. Entonces la línea FG es esta, miren, la vertical, FG. Entonces voy a trasladar la fuerza sobre esa línea, la voy a colocar en cualquier parte, miren lo que voy a hacer. Bueno, fijémonos que moví a R, mire hacia dónde la moví, hacia un punto. ¿Qué punto? Pues voy a darle el nombre al punto, vamos a decir que la moví hacia un punto M, y ese M está sobre la línea FG. Pero ¿dónde debe quedar ese punto? Debe quedar a cierta altura Y con respecto al punto G. Listo, ahí está, a cierta altura Y de G. Pero de tal manera que al trasladarlo me genere un momento que haga que este momento sea eliminado, que yo lo pueda suspender porque la cantidad de momento que me genera al llevarlo a esa altura Y es igual a ese momento resultante. Entonces voy a quitarle aquí esta fuerza, ¿cierto? Y voy a quitar ese momento porque al trasladar la fuerza hacia allá ya me genera un momento igual a ese momento resultante. Ahora la idea es encontrar este valor de Y. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Pues voy a valerme de las componentes de la fuerza R. Quiere decir que ese momento resultante lo voy a calcular a través de las dos componentes, no voy a utilizar a R sino las dos componentes. Entonces, fíjese, el momento que produce R respecto a G, que debe tener este valor, debe ser equivalente a este valor, a estos 63,344. Entonces, ¿cuánto momento me genera RY respecto a G? Cero, ¿no? Porque su línea de acción, fíjese, RY es vertical y su línea de acción pasa exactamente aquí por G. Mire, la línea de acción pasa exactamente por el punto G. La que me genera momento es Rx. ¿Cuánto momento me genera Rx? Pues el valor de Rx, que yo la conozco acá, mire, es 212 por la distancia Y. Y ese momento, fíjense, por la manera como está indicado, la rotación será negativa, ¿cierto? Sentido horario negativa. Luego ahí está, el momento Rx por Y negativo y debe ser igual a menos 63,344 Nm. Pero como ya conozco Rx, ¿cierto? Que es 212,142, entonces voy a colocar aquí de una vez el 212.142. Obviamente estos son newton, entonces de acá fíjense que se despeja Y, ¿no? ¿Cómo despejo Y? Pues sencillamente paso ese valor a dividir. Bueno, pero pasa a dividir con todo y su signo, ¿no? Y sus unidades. Aquí vemos que las unidades se cancelan, pues aquí no me alcanzó para colocar los newtons, se cancelan, y esto me queda en metros. Al hacer la división, pues eso me da 0.298 metros, o sea, 298 milímetros. Quiere decir que la fuerza, o mejor, según el problema, me dicen que se va a colocar, recuerden acá, un remache, y que dónde debe localizarse el agujero, el orificio para el remache. Entonces, el orificio del remache lo voy a localizar aquí en M, a una altura de 298 milímetros sobre G, para cambiar todo este sistema de fuerzas y momentos por una única fuerza, que es la fuerza R, y que me genere exactamente lo mismo que ese sistema. Ahora, el inciso B me dicen que mueva esa fuerza, pero que ahora quede sobre la línea GH. Entonces la voy a mover esa fuerza hasta acá, miren. La fuerza R. Entonces la vamos a quitar de allá y la vamos a mover aquí, sobre la línea GH. Y que donde debo colocarla de tal manera que genere exactamente lo mismo que me genera este conjunto de fuerzas y momentos. Bueno, entonces dice que voy a decir que la voy a mover a una distancia X del punto G sobre la línea GH. Y me toca encontrar esa distancia X. Entonces nuevamente me apoyo en las componentes de R, o sea en Rx y en Ry.
Pero, o sea que el momento que voy a calcular, que debe ser equivalente a este momento resultante, ¿cierto? Que voy a calcular para dejar únicamente la fuerza R, lo voy a hallar como el momento que me genera Rx y Ry. Pero fíjense que Rx, su línea de acción, acá su línea de acción de Rx es la línea horizontal y pasa sobre el punto G. Luego Rx no genera momento. ¿Quién me genera momento? Ry, que es perpendicular a la línea, ¿cierto? Y entonces el momento será el valor de Ry por la longitud x. Entonces, Ry por x me proporcionará un momento de menos 63,344, que es el resultante sobre G. Y entonces, como ya tengo Ry, ¿cierto? Ry me dio 244.527. Ahí está, por x me da los menos 63,344. Pero fíjense que la rotación que genera Ry alrededor de G, pues es horaria, o sea, negativa. Entonces aquí le asigno a esta rotación, porque esto es una rotación, le asigno el signo negativo. Y ahora despejo x. Entonces, ¿qué me queda? Que x es igual a 0,259 metros, o sea, 259 milímetros. Quiere decir que la fuerza la debo ubicar, o mejor no la fuerza, que el agujero que tengo que hacer, recuerde que es sobre la placa, que debo hacer un agujero para colocar el remache, lo debo ubicar aquí, a 259 milímetros a la derecha de G, para que resista una fuerza que es equivalente a todas las fuerzas y todos los momentos que genera el sistema sobre la placa. Y con esto ya queda resuelto mi ejercicio. Bueno, los invito a que adquieran la versión premium de estática, la cual tiene muchos ejercicios de este tema y de esta misma manera como yo lo explico y lo hago. Espero que